Hola, bueno, gracias por estar aquí presentes hoy. Bueno, como ya lo saben, vamos a hablar del estrés y mejorar la productividad. Esa soy yo, como bien dijo Rafa, psicóloga, actualmente en máster en recursos humanos, y soy practicante en HumanMade, que es una empresa de WordPress en remoto, porque mi tema de investigación es el trabajo en remoto y el estrés. Entonces no los quiero lidiar mucho con el tema teórico, pero me parece importante empezar viendo cuáles son las razones del estrés. Bien, pues la principal razón del cerebro es asegurar nuestra supervivencia. Y si nos encontramos frente a una situación amenazante, el cerebro va a crear una cantidad de respuestas frente a esa situación amenazante para aportarnos la energía necesaria que necesitamos para afrontar la situación. El cerebro, hoy en día, funciona igual como lo haría hace millones de años antes y, por lo tanto, si nos encontramos con un mamut peludo y furioso como este, estaríamos creando las mismas respuestas de estrés que estaríamos creando si, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto y resulta que nuestro gato se comió nuestro cable de fibra óptica y nos quedamos sin internet y no podemos entregar el proyecto. Con lo cual, nuestra respuesta de estrés va a ser exactamente la misma. La única diferencia es que los factores estresantes absolutos son aquellos que amenazan nuestra supervivencia, mientras que los factores estresantes relativos son los factores estresantes actuales, contemporáneos, que pueden ser también de vida o de tiempo, etc. Pero, ante exactamente los mismos motivos, algunas personas se van a estresar más que otras. ¿Por qué? Porque la respuesta del estrés en realidad está en la mente del espectador y no hay ninguna situación que sea objetivamente estresante. Lo que puede ser estresante para mí puede ser estresante para alguno de ustedes o neutro, o incluso algo que es estresante para ustedes puede ser algo para mí agradable. De hecho, algunos estudios han mostrado que para muchísima gente irse de vacaciones es un estado estresante. Entonces, ahí lo tenemos. La cosa es, lo que esto nos muestra es que tenemos un lente y un marco para percibir las situaciones estresantes. Con lo cual, si nosotros tenemos una percepción negativa del estrés, sentimos que el estrés no nos deja crecer, no nos deja avanzar y nos llena de miedo, la respuesta va a ser tal cual. Mientras que, si tenemos una percepción positiva del estrés, pensando que el estrés puede ser más saludable, esta respuesta va a ser que nos tornemos mucho más productivos, más creativos y logremos enfrentar mucho mejor el estrés. ¿Por qué hablamos de la felicidad y del estrés? Porque, como vimos anteriormente, teniendo un cerebro negativo, vamos a enfrentar mucho más difícilmente una situación estresante. Entonces, aunque la felicidad no consista en la ausencia de estrés, un cerebro feliz sí que puede reducir el estrés. ¿Qué queremos decir con un cerebro feliz reduciendo el estrés? Simplemente un cerebro feliz es un cerebro positivo con el cual vamos a poder crear mucha mayor productividad. ¿Por qué? En las recientes investigaciones que se han hecho, se ha encontrado que un cerebro en estado positivo va a aumentar su productividad de un 31%, que es muchísimo. Y esto nos lleva, por tanto, a las últimas investigaciones en psicología y en neurociencia sobre todo,
en el comportamiento también nos llevan precisamente a entrenar el cerebro para poder combatir las sensaciones negativas y el estrés. Entonces, hay 5 tips que podemos llamar. La primera de todas va a ser agradecer diariamente, aunque suene muy hippie, pero la ciencia lo prueba. Agradecer por 3 experiencias positivas que nos haya sucedido durante el día. Yo tengo mi propio conejillo de indias en mi casa que trabaja en remoto, al que le vamos a llamar sujeto número 1. Sujeto número 1, por ejemplo, agradece todos los días para entrenar su cerebro a que sea más positivo. Agradece porque hizo un push en JIT y no hubo conflicto. Maravilloso. O, por ejemplo, tuvo que subir su código un viernes por la noche antes del fin de semana y ponerlo en vivo en el servidor y funcionó. Esto no lo aconsejo que lo hagan un viernes por la noche, pero él felizmente se pudo ir el fin de semana a la playa. Entonces, 3 ejemplos como ese. Puede decir también otra, puede ser, yo qué sé, el sujeto número 1 se fue a Madrid a una charla en un WordCamp y volviendo a Sevilla en su coche, salió por la salida que era en la M30. Esto también puede ser una experiencia positiva. Entonces, pueden ser otras experiencias más sencillas. ¿Por qué agradecer? Porque cuando agradecemos, el cerebro está creando un patrón por el cual va a reforzar, buscar las experiencias positivas antes que las experiencias negativas. Entonces, el segundo, que es llevar un diario, y no es llevar un diario en realidad, es simplemente escribir una experiencia positiva que hayamos tenido durante el día. Puede ser escribirla en un blog de WordPress. Esto va a reforzar el patrón del que hemos hablado primero y va a darle fuerza al cerebro para reforzar el positivismo. La tercera, que es el ejercicio, que la ciencia lo ha dicho muchas veces, pero nadie lo hace, es importante porque hacer ejercicio, y no tiene que ser todos los días ni 40 minutos, puede ser 10 minutos, 3 veces al día, es muy importante porque con esto estamos dando importancia al comportamiento. Darle importancia al comportamiento es reforzar el pensamiento positivo y además está comprobado que el ejercicio reduce eficazmente el estrés también. La cuarta, los actos aleatorios de amabilidad. No sé si alguien ha oído hablar de los actos aleatorios de amabilidad, pero la investigación sobre el estrés, más de 40 años, ha encontrado que una de las mejores formas de hacerle frente al estrés es el apoyo social. Es lo más efectivo que existe. Pero recientemente, las nuevas investigaciones también han visto que dar apoyo social reduce efectivamente el estrés. Entonces, si ustedes se encuentran trabajando y ven a una persona en Slack que tiene un problema, si ustedes se toman 5 minutos o 10 minutos para ayudarle a la persona, no solamente le están ayudando a él, sino que están creando resiliencia en ustedes mismos para afrontar una situación estresante. Si están trabajando sobre estrés en ese momento, les va a ayudar. Y la más hippie de todas, en la ciencia, la meditación, que tampoco nadie hace. La meditación no es estar entre los árboles y subir en un tapete, simplemente con 1 o 2 minutos de respiración consciente, que es de lo que se trata la meditación, se reduce en más de un 90% el estrés. Y eso la ciencia lo aplica y lo ha dicho siempre. Entonces, ustedes vienen aquí a que yo les hable del estrés y oyen seguramente lo que ya han oído en todas las charlas que han hecho sobre el estrés y muy seguramente eso es lo mismo que han leído toda la vida. Porque el problema, en realidad, no está en el estrés y en que yo les dé tips para mejorar
la confrontación al estrés. El problema está en cómo cambiar los hábitos. Porque cambiar los hábitos saludables, como todos lo sabemos, es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, lo que yo quiero ahora es darles la actitud frente al cambio. Necesitamos 3 cositas para que puedan cambiar la actitud frente al cambio. La primera de ellas es que la motivación, según la investigación que se ha hecho en comportamiento, es un tema de comportamiento, debe ser un cambio que sea automotivado y arraigado en el pensamiento positivo. ¿Qué queremos decir? Automotivado, pues tenemos que tener la motivación propia de querer hacer el cambio, y arraigado en el pensamiento positivo, no basado en la culpa. No sé si alguien quien fuma. ¿Cuántos han intentado dejar de fumar? ¿Cuántos lo han logrado? Bueno, bien. Vale, son más poquitos de los que hay. Pero, entonces, precisamente, un pensamiento positivo podría ser, en vez de decir fumar es malo para la salud, pues, yo qué sé, si dejo de fumar mi piel va a estar más bonita. Algo que sea positivo nos va a dar mucha más facilidad para lograr el cambio. Segundo, encontrar metas específicas y no muy numerosas. Por ejemplo, quieren dejar de trabajar todo el día y en vez de parar a las 10 de la noche, parar a las 7 de la noche. Entonces, la meta específica es decir, quiero parar de trabajar más temprano. No, hay que decir, voy a parar de trabajar a las 7. O en vez de decir, voy a hacer ejercicio, pues voy a hacer ejercicio 10 minutos los lunes, los miércoles y los viernes. Esas son metas específicas. Luego, no pueden ser muy numerosas porque nos va a limitar la concentración para lograr los objetivos. Entonces deben ser pocas metas y ir realizando las metas una a una. Lo más importante es tener las herramientas para lograr los cambios y el objetivo. Por ejemplo, si quieren hacer yoga, pues lo primero que hay que hacer es ir al Decathlon o comprarse una esterilla por el Amazon, tener ya el instrumento para hacer yoga, y si ustedes creen que no son capaces de hacer yoga por sí solos, pues inscribirse a una escuela de yoga para tener más motivación y darse las herramientas necesarias para poderlo cumplir. Yo especifico esto porque con la diapositiva anterior, bueno, las anteriores, lo recalco, y es que es realmente importante. Yo sé que posiblemente suene tonto, pero es que funciona. Entonces, por eso quiero dar también las pautas para que lo puedan hacer. Esto es un pequeño resumen de el mensaje que quiero hacer pasar. Y es que creer que el estrés es malo para la salud es peor que el estrés en sí mismo, porque a largo plazo el problema con el estrés no es el estrés agudo. El estrés agudo incluso es bueno, si no estaríamos todavía en la época de los mamuts, porque nos permite enfrentar una situación, sino el problema es que se puede crear un estrés crónico. Y con el estrés crónico vienen problemas cardiovasculares, vienen problemas de depresión por estrés o llegar al burnout. Entonces, cambiando la percepción del estrés, cambia la respuesta del cuerpo frente al estrés. ¿Por qué? Porque si creemos positivamente en el estrés, en vez de creer en el estrés como una amenaza y creer en el estrés como un reto, vamos a preparar el cuerpo para poder actuar frente a la situación que nos está estresando. De esta manera, el cuerpo va a estar en una situación de coraje. Es como si estuviera de verdad activado para luchar, y es una situación mucho más sana para nosotros. Después de esto quiero hacer un pequeño énfasis en la sociabilidad del estrés, y es porque
La respuesta del estrés tiene ya en sí mismo, en el cerebro, un mecanismo que viene incorporado y que nos permite recuperarnos del estrés. ¿Por qué? Porque viene esta hormona, la oxitocina, que muchos de pronto conozcan como la hormona de los abrazos, porque nos incita a buscar apoyo social. Entonces, dentro de la respuesta al estrés, ya viene incorporado este sistema para recuperarnos del estrés, y es buscar apoyo social. Como lo dije anteriormente, la investigación demuestra que tener apoyo social es básico para recuperarse. Entonces, en esta respuesta del estrés, donde encontramos la pequeña hormona de los abrazos, la oxitocina, vamos a crear conexión y nos va a motivar a buscar ayuda. Por eso, la importancia de los espacios de coworking, porque de lo peor que tiene el trabajo en remoto es trabajar aislado. Como lo dije anteriormente, el soporte social es tan importante que si estamos en un momento pasando por un periodo de estrés y resulta que estamos teniendo un problema con un código y nuestro soporte social es llamar a la abuelita, difícilmente la abuelita nos va a poder ayudar seguramente emocionalmente sí, pero en un espacio de coworking, por ejemplo, vamos a tener un entorno y una red social que nos va a poder ayudar efectivamente con el estrés que tengamos. Y de hecho, está comprobado que no solamente teniendo la red social de apoyo, no solamente es acudir, sino solamente con que sepamos que esa red de apoyo está ahí, es suficiente para reducir el estrés. Quiero hacer énfasis en las pequeñas cosas que me parecen necesarias. Lo que se debe hacer para hacerle frente al estrés, lo primero es que el estrés debe ser tomado como un reto y no como una amenaza, porque nos va a permitir racionalizar el estrés como lo que es un sentimiento. Los sentimientos no duran toda la vida. Y racionalizando el estrés, vamos a poder trabajar sobre él y decir, ok, el cuerpo me está preparando para actuar y con eso vamos a evitar lo importante que es llegar a un estrés crónico. Segundo, buscar apoyo, tener una red activa de apoyo social, focalizarse siempre sobre las tareas y no sobre las emociones, porque eso nos va a permitir siempre ser muchísimo más productivos, obviamente. Si nos enfocamos en la emoción, estamos con la situación estresante dándonos vueltas en la cabeza y no vamos a poder ser productivos. Y ya. Hay una frase de un investigador en psicología positiva que dice que el estrés es una parte inevitable del trabajo y de la vida, pero el efecto del estrés sobre nosotros está lejos de ser inevitable. Y yo creo que esto es lo importante, porque no es el estrés en sí mismo, sino cómo percibimos el estrés y los efectos que puede tener sobre nosotros positivamente para poder ser más productivos. Y ya está.